Título 7, Matrimonio, 1012 a 1143. Cum Iuris Canonics 1917. 1012. P1 Cristo elevó a la dignidad de sacramento el contrato matrimonial mismo entre los bautizados. P2 Por eso, entre los bautizados, el contrato matrimonial no puede existir válidamente sin ser al mismo tiempo sacramento. 1013. P1 El fin principal del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos, el fin secundario es la ayuda mutua y el remedio para la lujuria. P2 Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que adquieren una firmeza particular en el matrimonio cristiano gracias al sacramento. 1014 El matrimonio goza del favor de la ley, por eso, en caso de duda, es necesario considerar para la validez del matrimonio hasta que se pruebe lo contrario, la prescripción del can. 1127 Permaneciendo a salvo. 1015. P1 El matrimonio válido de los bautizados se llama ratum, si no se ha completado por consumación, ratum et consummatum, si se ha producido entre ellos el acto conyugal, al que por su naturaleza se ordena el contrato matrimonial y por el que los cónyuges forman una sola carne. P2 Celebrado el matrimonio, se presume consumado si los cónyuges conviven, hasta que se pruebe lo contrario. P3 El matrimonio celebrado válidamente entre los no bautizados se llama legítimo. P4 Un matrimonio inválido se denomina putativo, si ha sido celebrado de buena fe al menos por uno de los cónyuges, hasta que ambas partes tengan la certeza de su nulidad. 1016. El matrimonio de los bautizados se rige no solo por la ley divina, sino también por la ley canónica, salvo la competencia del poder civil en cuanto a los efectos puramente civiles de este matrimonio. 1017. P1 La promesa de matrimonio, ya sea unilateral, bilateral o de compromiso, es nula en el doble foro, si no se hace por escrito firmado por las partes y, o por el párroco o el ordinario local, o bien al menos dos testigos. P2 Si una o cada una de las dos partes no sabe o no puede escribir, es necesario para la validez que así se indique en el documento, y un testigo adicional firmará con el párroco o el ordinario del lugar o del dos testigos ya previstos en el párrafo 1. P3 No se permite ninguna acción para solicitar la solemnización del matrimonio después de una promesa de matrimonio, incluso si esta última es válida y si ninguna causa justificada excusa su realización, solo es posible una acción de indemnización por daños, en la medida en que sea debida. 1018. El párroco no dejará de instruir prudentemente al pueblo sobre el sacramento del matrimonio y los impedimentos al matrimonio. Lacis 1012 a 1018. Cap 1 Preliminares canónicos del matrimonio, 1019 a 1034. 1019. P1 Antes de que se celebre un matrimonio, debe parecer que nada se interpone en el camino de su celebración válida y legal. P2 En caso de peligro de muerte, si no puede obtenerse otra prueba y si no hay indicios en contrario, la afirmación bajo la fe del juramento de las partes contratantes de que están bautizados y que no están obligados por ningún el impedimento puede ser suficiente. 1020. P1 El párroco que tiene derecho a asistir a la boda buscará primero, con tiempo y diligencia, si no hay nada que impida la celebración de esta boda. P2 El párroco cuestionará tanto el futuro como el futuro, por separado y con atención, para ver si están vinculados por algún impedimento, si dan su libre consentimiento, especialmente la mujer, si están suficientemente instruidos en la doctrina cristiana, a menos que este último cuestionamiento parezca innecesario por la calidad del pueblo. P3 Corresponde al ordinario del lugar dar normas particulares para esta investigación del párroco. 1021. P1 Salvo que el bautismo haya sido conferido en su propio territorio, el párroco requerirá el certificado de bautismo de cada una de las partes o únicamente de la parte católica, en el caso de que se contraiga un matrimonio con dispensa de disparidad de culto. P2 Los católicos que no hayan recibido el sacramento de la confirmación lo recibirán, si pueden sin serios inconvenientes, antes de ser admitidos al matrimonio. 1022. Será anunciada públicamente por el párroco entre quien se contraerá matrimonio. 1023. P1 Las publicaciones matrimoniales deben ser realizadas por el propio párroco. P2 Si una de las partes ha residido en un lugar durante 6 meses después de la pubertad, el párroco presentará el caso al ordinario quien, si lo considera prudente, exigirá que las publicaciones se realicen allí, o prescribirá colectar otras pruebas o reanudaciones de que el matrimonio contemplado está libre de cualquier impedimento. P3 Si hay algún motivo para sospechar la existencia de un impedimento, incluso para una estancia más corta, el párroco consultará al ordinario, quien solo permitirá el matrimonio una vez que se haya eliminado la sospecha, de acuerdo con el BAI 2. 1024. Las publicaciones se realizarán durante 3 domingos u otros días consecutivos de fiesta de precepto, en la iglesia, durante las solemnidades de la misa, o en otros oficios a los que el pueblo asista en gran número. 1025. El ordinario local podrá en su territorio sustituir las publicaciones por exhibición pública de los nombres de los contratantes a las puertas de la iglesia parroquial o de otra iglesia,
por un periodo de al menos 8 días, determinado de manera que incluya 2 preceptos. 1026. Las publicaciones no se realizarán para matrimonios contraídos con exención de prevención de disparidad de culto o mestizaje, salvo que, descartado el riesgo de escándalo, el ordinario del lugar, con toda prudencia, estime conveniente realizarlas, siempre que ya sea concedido la dispensa apostólica y no se menciona la religión de la parte no católica. 1027. Todos los fieles están obligados a revelar al párroco o al ordinario del lugar, antes de la celebración del matrimonio, los impedimentos de los que tengan conocimiento. 1028. P1. El ordinario del lugar podrá, si lo considera prudente, dispensar publicaciones por una causa legítima, aunque deban hacerse en otra diócesis. P2. Si hay varios ordinarios propios, el derecho de dispensa pertenece a aquel en cuya diócesis se celebrará el matrimonio. Si esto ocurre fuera de las diócesis apropiadas, cualquier ordinario apropiado puede dispensar. 1029. Si un sacerdote distinto de aquel a quien corresponde asistir a la boda realiza consultas o publicaciones, notificará inmediatamente al párroco interesado de su resultado mediante documento auténtico. 1030. P1. Terminadas sus investigaciones y publicaciones, el párroco no asistirá a la boda antes de haber recibido todos los documentos necesarios, y además antes de que hayan transcurrido 3 días desde la última publicación, a menos que una causa razonable pida actuar de otra manera. P2. Si dentro de los 6 meses no se ha contraído el matrimonio, las publicaciones se repetirán, a menos que el ordinario local decida lo contrario. 1031. P1. Cuando surja una duda sobre la existencia de algún impedimento. N1. El párroco investigará el caso con mayor precisión, interrogando bajo juramento al menos a 2 testigos fiables, siempre que no constituyan un impedimento cuya revelación llevar la infamia a las partes y, si es necesario, a las propias partes. N2. Continuará con las publicaciones, según haya surgido la duda antes de su inicio o finalización. N3. Si el párroco juzga con prudencia que persiste la duda, no asistirá a la boda sin haber consultado al ordinario. P2. En caso de descubrimiento de cierto impedimento. N1. Si el impedimento está oculto, el párroco hará o continuará las publicaciones y someterá el caso, callando los nombres de las partes, al ordinario local o al ese penitenciario. N2. Si el impedimento es público y se descubre antes de que se inicien las publicaciones, el párroco no irá más lejos, antes de que el impedimento sea totalmente levantado, aunque sepa que se ha concedido una dispensa por la fuerza de la conciencia. Si el impedimento se descubre después de la primera o segunda publicación, el párroco continuará con las publicaciones y someterá el caso al ordinario. P3. Si no se descubre ningún impedimento, ni dudoso ni seguro, el párroco, una vez realizadas las publicaciones, puede admitir a las partes en el matrimonio. 1032. Salvo en caso de necesidad, el párroco no asistirá nunca a la boda de los Beilla y mencionados en el can. 91. Sin haberse referido al ordinario del lugar ni al sacerdote por el delegado y obtenido el permiso para asistir a la boda. 1033. El párroco no omitirá, teniendo en cuenta las diversas condiciones de las personas, dar a conocer a los futuros esposos la santidad del sacramento del matrimonio, las obligaciones mutuas de los cónyuges y los deberes de los padres para con sus hijos, los instará a confesar sus pecados con diligencia antes de la celebración del matrimonio y a recibir piadosamente la Sagrada Eucaristía. 1034. El párroco instará seriamente a los niños menores de edad a que no contraigan matrimonio, sin el conocimiento o a pesar de la oposición razonable de los padres. Si se niegan, no asistirá a su boda sin antes consultar con el ordinario local. Lacis 1019 a 1034. Cap 2. Impedimentos para el matrimonio, 1035 a 1057. 1035. Cualquiera que no esté impedido por la ley puede contraer matrimonio. 1036. P1. El impedimento prohibitivo contiene una prohibición seria de contraer matrimonio, sin embargo, esto no es nulo si se produce a pesar del impedimento. P2. El impedimento opuesto prohíbe el matrimonio pero también impide que se contraiga válidamente. P3. Incluso si el impedimento afecta solo a una de las partes, no obstante hace que el matrimonio sea ilegal o inválido. 1037. Se considera público el impedimento que pueda probarse en el fuero externo, de lo contrario, es oculto. 1038. P1. Corresponde exclusivamente a la suprema autoridad eclesiástica declarar auténticamente cuando la ley divina prohíbe o dicta el matrimonio. P2. Esta misma autoridad suprema tiene el derecho exclusivo de establecer para los bautizados otros impedimentos que prohíban o restrinjan el matrimonio en forma de ley general o particular. 1039. P1. Los ordinarios locales pueden, en un caso particular, prohibir el matrimonio a todos aquellos que residan de facto en su territorio y a sus súbditos incluso fuera de su territorio, pero solo por un tiempo, si hay una causa justa y por tanto tiempo. Tal como existe.
P2 Solo la Santa Sede puede adjuntar una cláusula irritante a la prohibición del matrimonio. 1040. Aparte del Romano Pontífice, nadie puede derogar los impedimentos del derecho eclesiástico, ya sean prohibitivos o restrictivos, o derogarlos, ni prescindir de él, a menos que este poder haya sido otorgado por el derecho común o por un indulto especial de la Santa Sede. 1041. Se condena toda costumbre que introduzca un impedimento nuevo o contraria a impedimentos existentes. 1042. P1 Algunos impedimentos son de grado menor, otros de grado mayor. P2 Los impedimentos de grado menor son: N1, consanguinidad de tercer grado de la línea colateral. N2, la afinidad de segundo grado de la línea colateral. N3, honestidad pública en segundo grado. N4, parentesco espiritual. N5, la prevención del delito resultante del adulterio con promesa de matrimonio o tentativa de matrimonio incluso por el único acto civil. P3 Todos los demás impedimentos son de grado mayor. 1043. En caso de grave peligro de muerte, los ordinarios locales, para apaciguar la conciencia y, en su caso, legitimar a los hijos, pueden prescindir tanto de la forma a observar en la celebración del matrimonio como de todos los impedimentos legales eclesiásticos, públicos u ocultos, incluso múltiples, excepto los provenientes de la orden del sacerdocio, o de la afinidad de línea directa resultante de un matrimonio consumado, a favor de sus propios súbditos, donde quiera que residan, o de los que de hecho se encuentren en su propio territorio, siempre que se elimine cualquier escándalo y, si se concede la dispensa sobre la disparidad de culto y sobre la religión mixta, que se den las garantías habituales. 1044. En las mismas circunstancias que las mencionadas en el can. 1043, y solo en los casos en que no sea posible llegar al ordinario del lugar, gozarán de la misma facultad, el párroco que asista a las bodas según el can. 1098 N2, el confesor, pero este solo para el fuero interno y en el acto de la confesión sacramental. 1045. P1 Ordinarios locales, en virtud de las cláusulas contenidas al final del can. 1043, podrá conceder la dispensa de todos los impedimentos de que trata este can. 1043, siempre que se descubra el impedimento cuando todo esté listo para la boda, y el matrimonio no pueda posponerse sin que se produzcan daños graves, hasta que se haya obtenido la dispensa de la Santa Sede. P2 Esta facultad también se aplica para confirmar un matrimonio ya contraído, si existen los mismos riesgos graves que correr y si no hay tiempo suficiente para dirigirse a la Santa Sede. P3 En las mismas circunstancias, todos los mencionados en el can. 1044, gozan de la misma facultad, pero solo para los casos ocultos en los que el ordinario no puede ser alcanzado o si solo puede ser alcanzado con riesgo de violación del secreto. 1046. El párroco o el párroco mencionado en el can. 1044, debe notificar inmediatamente al ordinario el lugar de la dispensa otorgada al fuero externo, se anotará en el libro de matrimonio. 1047. Salvo disposición en contrario de la S. penitenciaria, la dispensa concedida al foro interno no sacramental sobre un impedimento oculto se registrará en un libro que se guardará diligentemente en los archivos secretos de la curia mencionada en el can. 379, y no es necesaria ninguna otra dispensa en el foro externo, incluso si el impedimento oculto se hace público posteriormente, pero esta nueva dispensación es necesaria si la primera ha sido concedida únicamente al foro sacramental interno. 1048. Si la solicitud de dispensa se ha dirigido a la Santa Sede, los ordinarios locales no utilizarán la facultad de dispensa que tengan, salvo de acuerdo con el can. 204 P2. 1049. P1 En los matrimonios ya contraídos o por contraer, una persona que disfruta del indulto general de dispensar de un impedimento específico puede dispensar aunque el impedimento sea múltiple, salvo que el indulto haya especificado expresamente lo contrario. P2 Cualquiera que disfrute de un indulto general para prescindir de varios impedimentos de diversa índole puede prescindir de todos estos impedimentos que se producen, incluso públicamente, en un solo caso. 1050. Si con el impedimento o impedimentos públicos de los que alguien puede prescindir mediante el indulto, hay otro impedimento del que no puede prescindir, es necesario solicitar a la Santa Sede todos los impedimentos. Sin embargo, si el impedimento o impedimentos de los que se puede dispensar se descubre después de que la Santa Sede haya concedido la dispensa, cada uno puede hacer uso de sus propias facultades. 1051. Por dispensa concedida en virtud de un poder ordinario o delegado por indulto general, no por rescripto en un caso particular, se concede a la vez la legitimación de los hijos, si los hubiere concebido o nacido. De aquellos a favor de los que se dispensa, con exclusión, sin embargo, de los hijos resultantes de adulterio o sacrilegio. 1052. La exención del impedimento de consanguinidad o afinidad, otorgada para cualquier grado del impedimento,
es válida aunque se ingrese un error en la petición o la concesión sobre el grado del impedimento siempre que el grado efectivamente existente sea menor o incluso si otro impedimento del mismo tipo, de igual o menor grado, ha sido asesinado. 1053. La dispensa concedida por la Santa Sede del matrimonio ratum et non consummatum, o el permiso para contraer matrimonio en otras bodas por presunto fallecimiento del cónyuge, incluye, en su caso, la dispensa del impedimento derivado del adulterio con promesa o tentativa del matrimonio, pero no el del can. 1075 N2-3. 1054. La dispensa de un impedimento menor no queda invalidada por un defecto de obstrucción o subcepción, incluso si la única causa final invocada en la solicitud es falsa. 1055. Las dispensaciones de impedimentos públicos cometidas al ordinario de quienes las soliciten serán ejecutadas por el ordinario que entregó las cartas testimoniales o transmitió la solicitud a la Santa Sede, aun si las partes, en el momento en que se deba ejecutar la dispensa, habiendo abandonado su domicilio o cuasi domicilio en esta diócesis sin la idea de regresar allí, se han trasladado a otra diócesis, no obstante, se notificará al ordinario del lugar donde pretenden contraer matrimonio. 1056. Salvo un modesto beneficio en concepto de gastos de Cancillería en las dispensas concedidas a las personas que puedan pagar, los ordinarios locales o sus funcionarios, abolida cualquier costumbre contraria, no pueden, con ocasión de una concesión de dispensa, exigir honorarios, a menos que la facultad les ha sido expresamente otorgada por la Santa Sede. Si exigen algo, deben regresar. 1057. Quienes concedan una dispensa en virtud de un poder delegado por la Santa Sede deben hacer mención expresa del indulto pontificio. Cap 3 Impedimentos prohibitivos, 1058 a 1066. 1058. P1 El simple voto de virginidad, de perfecta castidad, no casarse, recibir órdenes sagradas, abrazar el estado religioso, impide el matrimonio. P2 Ningún voto simple invalida el matrimonio, a menos que la nulidad haya sido declarada para algunos de ellos por prescripción especial de la sede apostólica. 1059. En las regiones donde, según el derecho civil, el parentesco legal, nacido de adopción, hace que el matrimonio sea ilegal, el matrimonio también es ilegal en virtud del derecho canónico. 1060. La Iglesia en todas partes prohíbe severamente que se celebre un matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales es católica, la otra inscrita en una secta herética o cismática. Si existe el peligro de perversión del cónyuge y los hijos católicos, tal unión también está prohibida por la misma ley divina. 1061. P1 La Iglesia prescinde del impedimento de la religión mixta únicamente. N1, si hay razones justas y serias. N2, si el cónyuge académico da la garantía de evitar el peligro de perversión del cónyuge católico y si ambos cónyuges dan la garantía de bautizar a todos sus hijos y de asegurarles solo la educación católica. N3, si existe certeza moral de que estas garantías serán ejecutadas. P2 Generalmente las garantías se solicitarán por escrito. 1062. El cónyuge católico está obligado por la obligación de trabajar con prudencia por la conversión del cónyuge académico. 1063. P1 Aunque la dispensa sobre la prevención de la religión mixta sea obtenido de la Iglesia, los cónyuges no pueden, antes o después del matrimonio contraído ante la Iglesia, ir también a buscar, por sí mismos o por abogado, un ministro académico que actúe como asistente de cosas sagradas, para dar o renovar el consentimiento matrimonial. P2 Si el párroco sabe con certeza que los cónyuges violarán o ya la han violado, no asistirá a su matrimonio, salvo por causas muy graves, descartándose cualquier escándalo y consultando previamente al ordinario. P3 Sin embargo, no está prohibido, si la ley civil así lo exige, que los cónyuges comparezcan ante un ministro anatólico, actuando exclusivamente en el cargo de funcionario, y esto únicamente para realizar un acto civil, con vistas a los efectos del matrimonio. 1064. Ordinarios y demás pastores de almas. N1. Desviar lo máximo posible a los fieles de las uniones mixtas. N2. Si no pueden prevenirlos, velarán con todo su celo para que no se contraigan contra las leyes de Dios y de la Iglesia. N3. Velarán porque los fieles, cuyo matrimonio mixto se haya celebrado en su propio territorio o fuera de él, cumplan fielmente los compromisos adquiridos. N4. Si asisten a la boda, observarán la prescripción del can. 1102. 1065. P1 Los fieles también serán desviados de contraer matrimonio con aquellos que notoriamente han abandonado la fe católica, sin haber pasado a una secta académica, o están registrados en sociedades condenadas por la Iglesia. P2 El párroco solo asistirá a esta boda después de haber consultado al ordinario que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, podrá permitirle estar presente en la boda siempre que exista una razón grave y solo su opinión esté suficientemente garantizada y el cristiano
La educación de todos los hijos y la eliminación del peligro de perversión para el otro cónyuge. 1066. Si un pecador público o alguien que ha incurrido notoriamente en la censura se niega a acceder al tribunal de penitencia o ir reconciliarse con la Iglesia, el párroco no asistirá a su boda, salvo por un motivo grave, sobre el que, de ser posible, consultará. Lo ordinario. La CIS 1058 a 1066. Cap 4. Los principales impedimentos, 1067 a 1080. 1067. P1. El hombre no puede contraer matrimonio válidamente antes de los 16 años y la mujer antes de los 14. P2. Aunque el matrimonio contraído después de esta edad es válido, los pastores de almas intentarán excluir de él a quienes no hayan alcanzado aún la edad admitida por las costumbres de la región para contraer matrimonio. 1068. P1. La impotencia antecedente y perpetua, ya sea del lado del hombre o del lado de la mujer, sea o no conocida por la otra parte, absoluta o relativa, invalida por derecho natural incluso el matrimonio. P2. Si hay dudas sobre la prevención de la impotencia, ya sea de hecho o de derecho, no se debe impedir el matrimonio. P3. La esterilidad no es impedimento ni prohibitivo. 1069. P1. Quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no consumado, espera inválidamente el matrimonio, excepto en el caso en que esté en juego el privilegio de la fe. P2. Aunque el matrimonio sea inválido o disuelto por cualquier motivo, no está permitido contraer otro hasta que no se establezca legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del primer matrimonio. 1070. P1. Un matrimonio contraído entre una persona no bautizada y una persona bautizada en la Iglesia Católica, o proveniente de herejía o cisma a esta Iglesia, es nulo. P2. Si, en el momento de la celebración del matrimonio, se celebraba habitualmente una fiesta para el bautismo o si su bautismo era dudoso, debe hacerse de conformidad con el can. 1014. Mantenga el matrimonio válido, hasta que esté seguro de que una de las partes sea bautizado y la otra no. 1071. Lo que se rige sobre el tema de los matrimonios mixtos en el can. 1060 a 1064, también debe aplicarse a los matrimonios opuestos a la prevención de la disparidad de culto. 1072. Los clérigos constituidos en las órdenes principales intentan nulamente matrimonio. 1073. Asimismo, los religiosos que hayan emitido votos solemnes o votos simples a los que se haya añadido la fuerza de nulidad del matrimonio por prescripción especial de la sede apostólica, intentan nulo el matrimonio. 1074. P1. No puede existir matrimonio entre el secuestrador y la mujer violada con vistas al matrimonio, mientras ella permanezca bajo el poder del secuestrador. P2. Si la mujer, separada de su captar y colocada en un lugar seguro y libre, consiente en tomarlo como esposo, el impedimento cesa. P3. En cuanto a la nulidad del matrimonio, la detención forzosa de la mujer, es decir, su encarcelamiento por violencia con fines matrimoniales, que es donde permanece, debe colocarse en pie de igualdad con el secuestro. O a un lugar donde haya ido libremente. 1075. No pueden contraer válidamente el matrimonio. N1. Quienes, durante el mismo matrimonio legítimo, hayan cometido adulterio entre sí y se hayan comprometido mutuamente a contraer matrimonio o hayan intentado contraer matrimonio, incluso por acto puramente civil. N2. Los que, durante el mismo matrimonio legítimo, hayan consumado adulterio entre ellos, y si alguno de ellos mata a su cónyuge. N3. Quienes por mutuo acuerdo, físico o moral, hayan causado la muerte del cónyuge, aun sin haber cometido adulterio entre ellos. 1076. P1. La consanguinidad de línea directa anula el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. P2. En la línea colateral, el matrimonio es nulo hasta tercer grado inclusive, y la prevención se multiplica tantas veces como acciones ordinarias. P3. No se permite el matrimonio mientras exista alguna duda sobre la consanguinidad de las partes en cualquier grado de la línea directa o en el primer grado de la línea colateral. 1077. P1. La afinidad anula el matrimonio en línea directa en todos los grados, en línea colateral, hasta e incluyendo el segundo grado. P2. La afinidad se multiplica. N1. Cada vez que se multiplica la prevención de la consanguinidad de la que deriva. N2. Por nuevo matrimonio con consanguíneo del cónyuge fallecido. 1078. El impedimento de la honradez pública surge del matrimonio inválido, consumado o no, y de un concubinato público y notorio, anula el matrimonio en el primer y segundo grado de la línea directa entre el hombre y el consanguíneo de la mujer, y viceversa. 1079. Solo el parentesco espiritual mencionado en el can. 768 anula el matrimonio. 1080. Aquellos a quienes la ley civil les prohíbe casarse bajo pena de nulidad, debido a su parentesco legal nacido de adopción, no pueden contraer matrimonio válidamente bajo la ley canónica. La CIS 1067 a 1080.
Cap 5 Consentimiento matrimonial, 1081 a 1093. 1081. P1 es el consentimiento de las partes, personas legalmente capacitadas, legítimamente manifestado lo que hace el matrimonio, no puede ser reemplazado por ningún poder humano. P2 El consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad por el cual cada parte da y acepta el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, para la realización de actos aptos para la generación de hijos. 1082. P1 Para que exista el consentimiento matrimonial, las partes contratantes deben al menos ser conscientes de que el matrimonio es una sociedad permanente entre el hombre y la mujer que se utiliza para procrear hijos. P2 Este desconocimiento no se presumirá después de la pubertad. 1083. P1 El error de la persona invalida el matrimonio. P2 El error en una cualidad de la persona, aunque sea la causa del contrato, hace nulo el matrimonio únicamente. N1 Si el error en una cualidad equivale a un error en la persona. N2 Si una persona libre contrata a una persona que cree libre, entonces esta última es de condición servil en el sentido propio del término. 1084 El mero error sobre la unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio, aunque sea la causa del contrato, no invalida el consentimiento matrimonial. 1085. La certeza o presunción de nulidad del matrimonio no excluye necesariamente el consentimiento matrimonial. 1086. P1 El consentimiento interno del alma se presupondrá siempre de acuerdo con las palabras o signos empleados en la celebración del matrimonio. P2 Pero si una o cada una de las partes excluye por un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo o cualquier derecho al acto conyugal, o una propiedad esencial del matrimonio, se contrae inválidamente. 1087. P1 También es inválido el matrimonio contraído como consecuencia de la violencia o el miedo grave infligido desde el exterior e injustamente, cuando uno se ve obligado a elegir el matrimonio para librarse de él. P2 Ningún otro temor, incluso si causa el contrato, invalidará el matrimonio. 1088. P1 Para contraer válidamente el matrimonio, los contrayentes deben estar presentes por sí mismos o por abogado. P2 Los cónyuges expresarán su consentimiento mediante palabras, no se les permite usar signos equivalentes si pueden hablar. 1089. P1 Manteniéndose los estatutos diocesanos en la materia, para que el matrimonio por apoderado se contraiga válidamente, se requiere un mandato especial para contratar con una persona determinada, firmado por el mandante y, ya sea por el párroco o por el ordinario del lugar donde se redacta el mandato, bien por un sacerdote delegado por ellos, bien por al menos 2 testigos. P2 Si el director no sabe escribir, se debe indicar en el mandato y se agregará un testigo adicional que también firmará el mandato, de lo contrario, será 0. P3 Si antes el mandatario ha celebrado un contrato a nombre del mandatario, este revoca su mandato o cae en la locura, el matrimonio es nulo, aunque el mandatario o la otra parte contratante ignoraran estas circunstancias. P4 Para que el matrimonio sea válido, el mandatario debe desempeñar él mismo su oficio. 1090 El matrimonio también puede ser contratado por un intérprete. 1091. El párroco asistirá al matrimonio por procurador o por intérprete solo si hay causa justa y no hay motivo para dudar de la autenticidad del mandato y la fidelidad del intérprete, además, si tiene tiempo, pedirá permiso al ordinario. 1092. Una condición una vez fijada y no revocada. N1, se considerará como no agregado, si se relaciona con el futuro necesario, o si es impracticable o deshonesto, pero no va en contra del fondo del matrimonio. N2, anular el matrimonio, si se trata de un futuro y va en contra de la sustancia del matrimonio. N3, suspende la existencia del matrimonio, si concierne al futuro y es lícito. N4, el matrimonio será válido o no, se relacione con el pasado o con el presente, según exista o no el sujeto a condición. 1093. Aun cuando el matrimonio se haya contraído inválidamente por impedimento, se presume que el consentimiento prestado continúa hasta que se establezca su revocación. Lacis 1081 a 1093. Cap 6 La celebración del matrimonio, 1094 a 1103. 1094. Solo son válidos los matrimonios que se contraigan ante el párroco o el ordinario del lugar, o un sacerdote delegado por uno de ellos, y ante 2 testigos, según las reglas expresadas en los cánones siguientes, y salvo las excepciones formuladas en el can. 1098 a 1099. 1095. P1 El párroco y el ordinario del lugar concurren válidamente a la boda. N1, solo a partir del día de la posesión canónica del beneficio según la norma del can. 334 P3, Lata. 1444 P1, o de la entrada en funciones, y si no han sido excomulgados o prohibidos o suspendidos de su cargo por sentencia o declarados tales. N2, asistir válidamente, dentro de los límites de su propio territorio,
a los matrimonios tanto de sus súbditos como de los que no lo sean. N3, siempre que busquen y obtengan el consentimiento de las partes contratantes sin que la violencia o el miedo grave los obliguen a ello. P2 El párroco y el ordinario del lugar, que pueden asistir válidamente a la boda, también pueden dar a otro sacerdote la delegación para asistir a una boda dentro de los límites de su territorio. 1096. P1 Permiso para asistir a una boda, concedido según la norma del CAN. 1095 P2, debe ser entregada expresamente a un sacerdote específico con miras a un matrimonio específico, con exclusión de todas las delegaciones generales, a menos que sean vicarios cooperantes de la parroquia a la que están adscritos, de lo contrario, el permiso es nulo. P2 El párroco o el ordinario del lugar no otorgará la delegación hasta que se hayan cumplido todos los trámites que la ley ha instituido para acreditar la condición de libre de las partes. 1097. P1 El párroco y el ordinario del lugar asisten legítimamente al matrimonio. N1, solo si la libertad de los contrayentes les parece legítimamente establecida según la norma de derecho. N2, solo si el domicilio, cuasidomicilio, residencia mensual o, en el caso de VII, la estancia actual, de uno de los dos contrayentes se establece en el lugar del matrimonio. N3, solo si, en defecto de alguna de estas condiciones, se concede el permiso del párroco o del ordinario del domicilio, cuasidirección o residencia mensual de una de las partes, a menos que sean vagos vagabundos, que no tienen residencia, o una necesidad grave de excusas para pedir permiso. P2 La regla será generalmente celebrar el matrimonio delante del párroco de la mujer, a menos que una causa justa lo excuse. Los matrimonios de católicos de rito mixto se celebrarán según el rito del hombre y delante de su párroco, salvo que la ley particular decida lo contrario. P3 El párroco que asiste a la boda sin el permiso requerido por la ley no se apropia de los derechos de robo, los entregará al párroco del propio contratista. 1098. Si no es posible tener o acudir sin serios inconvenientes al párroco, o al ordinario, o al sacerdote delegado, que acudiría a la boda según la norma del CAN. 1095 a 1096. N1, en caso de peligro de muerte, el matrimonio contraído en presencia únicamente de testigos es válido y lícito, e incluso fuera de este caso, siempre que con toda prudencia, sea necesario prever que esta situación durará un mes. N2, en ambos casos, si otro sacerdote pudiera estar presente, se le debe llamar y asistir, con los testigos, a la boda. 1099. P1 se celebran en la forma indicada anteriormente. N1, todos los que han sido bautizados en la Iglesia Católica o han llegado a ella por herejía o cisma, aunque uno u otro abandonara posteriormente esta Iglesia, siempre que contraten con cada uno otro. N2, todos aquellos, antes mencionados, si contraen con acatólicos, bautizados o no, aun después de haber obtenido dispensa del impedimento de religión mixta o disparidad de culto. N3, orientales que contraten con latinos sujetos a esta forma. P2 si se mantiene la prescripción del párrafo 1N1, los acatólicos, bautizados o no, que se contraigan entre sí, no están obligados en ninguna parte a observar la forma católica de matrimonio. P3 igualmente aquellos que, nacidos de académicos, fueron bautizados en la Iglesia Católica, pero fueron criados desde su niñez en herejía, cisma, infidelidad o sin religión, siempre que contraten con una parte académica. 1100. Aparte del caso de necesidad, para la celebración del matrimonio se observarán los ritos prescritos por los libros rituales aprobados por la Iglesia o admitidos por loables costumbres. 1101. P1 El párroco se encargará de que los cónyuges reciban la bendición solemne que se les puede otorgar incluso después de haber vivido mucho tiempo en matrimonio, pero solo durante la misa, observando la sección especial y fuera de los días festivos. P2 Solo el sacerdote que pueda asistir válida y legítimamente a la boda puede dar esta bendición solemne por sí mismo o por otros. 1102. P1 En los matrimonios entre una parte católica y una parte anatólica, las preguntas sobre el consentimiento deben hacerse de acuerdo con la prescripción del CAN. 1095 P1N3. P2 Pero todos los ritos sagrados están prohibidos, si se prevé que esta prohibición conducirá a males mayores, el ordinario podrá permitir una u otra de las ceremonias eclesiásticas habituales, quedando siempre excluida la celebración de la misa. 1103. P1 Una vez celebrado el matrimonio, el párroco, o quien le sustituya, introducirá lo antes posible en el padrón matrimonial los nombres de los cónyuges y testigos, el lugar y día de la celebración del matrimonio y demás datos. Según las modalidades prescritas por los libros rituales y por el ordinario correspondiente, y esto, aunque asista a la boda otro sacerdote delegado por él o por el ordinario. P2 Además, según la norma del CAN. 470 P2, el párroco hará constar en el registro bautismal que el cónyuge ha contraído matrimonio en un día determinado en su parroquia. Si el cónyuge ha sido bautizado en otro lugar,
el párroco de la parroquia donde se celebró el matrimonio notificará al párroco el lugar del bautismo, ya sea por él mismo o por la curia episcopal, para que el matrimonio pueda tener lugar. Registro bautismal. P3 siempre que se contraiga un matrimonio de conformidad con el can. 1098, el sacerdote, si está presente, o en caso contrario, los testigos y las partes contratantes, solidariamente, están obligados a velar porque el matrimonio se inscriba lo antes posible en los registros prescritos. Lacis 1094 a 1103. Cap 7 Matrimonio de conciencia, 1104 a 1107. 1104. Solo por una causa muy grave y muy urgente, el ordinario del lugar, con exclusión del vicario general sin mandato especial, puede permitir el llamado matrimonio de conciencia, es decir, que el matrimonio se celebre sin proclamas previas. Y en secreto, según la norma de los siguientes cánones. 1105 El permiso para celebrar el matrimonio de conciencia conlleva la promesa y la obligación grave de secreto por parte del vicario, de los testigos, del ordinario y de sus sucesores, e incluso de cada cónyuge, si alguno de ellos no consiente la revelación. 1106. La obligación resultante de esta promesa no se extiende, en lo que respecta al ordinario, en el caso de que la inminencia de un escándalo o una lesión grave a la santidad del matrimonio resulte de la observancia del secreto, en caso de que los padres no aseguren que los hijos nacidos de este matrimonio son bautizados, o hacerlos bautizar con nombres falsos sin dar dentro de los 30 días de aviso al ordinario del nacimiento y bautismo con los nombres reales de los padres, por si descuidan. La educación cristiana de los hijos. 1107 El matrimonio de conciencia no debe inscribirse en el registro ordinario de matrimonios y bautismos, sino en un registro especial que se conservará en los archivos secretos de la curia mencionada en el can. 379. Lacis 1104 a 1107. Cap 8 Hora y lugar del matrimonio, 1108 a 1109. 1108. P1 El matrimonio se puede celebrar en cualquier época del año. P2 Solo está prohibida la bendición solemne de la boda desde el primer domingo de Adviento hasta el día de la Natividad del Señor inclusive y desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua inclusive. P3 Pero los ordinarios locales pueden, sin que las leyes litúrgicas se vean afectadas, permitirlo por una razón justa incluso en esos momentos, advirtiendo a los cónyuges que se abstengan de una pompa excesiva. 1109. P1 Los matrimonios entre católicos se celebrarán en la iglesia parroquial, solo puede tener lugar en otra iglesia o en un oratorio público o semipúblico con el permiso del ordinario del lugar o del párroco. P2 Los ordinarios locales solo pueden permitir el matrimonio en hogares privados en un caso extraordinario y por una razón justa y razonable, pero no lo autorizarán en iglesias u oratorios de seminarios o monjas excepto por una necesidad urgente y tomando las precauciones necesarias. P3 Las bodas entre un partido católico y un partido católico se llevarán a cabo fuera de la iglesia, si el ordinario juzga en su prudencia que esto no puede observarse sin la apariencia de males mayores, queda a su prudente juicio dispensar en esta materia, sin embargo, de acuerdo con la prescripción del can. 1102 P2. La. Cap 9 Los efectos del matrimonio, 1110 a 1117. 1110. De un matrimonio válido nace un vínculo entre los cónyuges por su carácter perpetuo y exclusivo, además, el matrimonio cristiano confiere gracia a los cónyuges que no la obstruyen. 1111. Un derecho y un deber igual pertenecen desde el inicio del matrimonio a cada uno de los cónyuges en lo que respecta a los actos propios de la vida conyugal. 1112. A menos que una ley especial disponga lo contrario, la esposa se convierte en participante del estado del esposo, para todos los efectos canónicos. 1113 Los padres tienen la obligación gravísima de asegurar, según sus medios, la educación religiosa y moral, física y civil de los hijos, y también de velar por su bien temporal. 1114. Los hijos concebidos o nacidos de un matrimonio válido o putativo son legítimos, a menos que el uso de un matrimonio contraído previamente haya quedado prohibido a los padres en el momento de la concepción, como resultado de la profesión solemne o la recepción del matrimonio. 1115. P1 Padre es el que indica un matrimonio legítimo, salvo que se demuestre lo contrario con argumentos obvios. P2 Se presumen legítimos los hijos nacidos al menos 6 meses después de la celebración del matrimonio o en los últimos 10 meses posteriores a la disolución de la vida conyugal. 1116. Por el matrimonio posterior de los padres, verdadero o putativo, recién contraído o convalidado, incluso no consumado, sus descendientes se vuelven legítimos, siempre que hayan podido contraer matrimonio entre ellos en el momento de la concepción, o de la gestación, o desde el nacimiento. 1117 Los hijos legitimados por el matrimonio posterior están en pie de igualdad con los hijos legítimos en todo lo que se refiere a los efectos canónicos, salvo que se decida lo contrario. Lacis 1110 a 1117.
Cap 10. La separación de los cónyuges, 1118 a 1132. Artículo 1. Disolución del vínculo. 1118. Un matrimonio válido ratum et consummatum no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa excepto la muerte. 1119. Se disuelve el matrimonio no consumado entre bautizados o entre bautizados y no bautizados, ya sea por aplicación de la ley por profesión religiosa solemne, o por dispensa concedida por la sede apostólica por justa causa, a petición de ambas partes o uno de ellos, incluso contra la voluntad del otro. 1120. P1. El matrimonio legítimo entre los no bautizados, incluso consumado, se rompe en favor de la fe en virtud del privilegio paulino. P2. Este privilegio no se aplica a un matrimonio contraído entre una parte bautizada y una parte no bautizada con exención de la prevención de la disparidad de culto. 1121. P1. Antes de que el cónyuge convertido y bautizado contraiga un nuevo matrimonio, debe, salvo en los casos previstos en el can. 1125, pregunte a la parte no bautizada. N1, si ellos mismos quieren convertirse y recibir el bautismo. N2, si quiere al menos convivir pacíficamente sin insultar al Creador. P2. Estas interpelaciones deben tener lugar siempre a menos que la Santa Sede haya declarado lo contrario. 1122. P1. Las interpelaciones serán generalmente, en forma sumaria y extrajudicial, bajo la autoridad del ordinario del cónyuge convertido. El ordinario otorgará al cónyuge infiel, si así lo solicita, un periodo de reflexión, advirtiéndole no obstante que, transcurrido este plazo, la respuesta se presumirá negativa. P2. Las interpelaciones hechas incluso en privado por la propia parte convertida son válidas y lícitas si no se puede observar la forma descrita anteriormente, pero en este último caso, deberán ser atendidos en el fuero externo o por dos testigos o por otro medio legítimo de prueba. 1123. Si las interpelaciones fueron omitidas después de una declaración de la Santa Sede o si el infiel respondió negativa, expresa o tácitamente, el bautizado tiene derecho a contraer un nuevo matrimonio con una persona católica, a menos que ella misma haya dado su bautismo al partido no bautizado una causa justa de separación. 1124. El cónyuge fiel, incluso si, desde su bautismo, ha vuelto a vivir en matrimonio con la parte infiel, sin embargo, no pierde el derecho a contraer un nuevo matrimonio con una persona católica y, por lo tanto, puede hacer uso de este derecho si el cónyuge posteriormente es infiel, habiendo cambiado de actitud, se separa sin justa causa o ya no convive pacíficamente sin insultar al Creador. 1125. Sobre el matrimonio en las constituciones de Pablo III, Altitudo, de 1 de junio de 1537, de SPV, Romani Pontificis, del 2 de agosto de 1571, de Gregorio XIII, Populis, del 25 de enero de 1585, y fue decretado para lugares particulares, también se extiende en las mismas circunstancias a otras regiones. 1127. En asuntos dudosos, el privilegio de la fe goza del favor de la ley. Lacis 1118 a 1127. Artículo 2. Separación legal. 1128. Los cónyuges deben observar la comunidad de la vida matrimonial, a menos que una causa justa los disculpe. 1129. P1. Tras el adulterio del cónyuge, el otro cónyuge tiene derecho a romper, incluso a perpetuidad, la comunidad de vida, quedando el vínculo matrimonial, salvo que haya consentido o sea causa de esta infracción o la haya perdonado expresa o tácitamente o haya cometido la misma falta por su parte. P2. La condonación tácita tiene lugar cuando el cónyuge inocente, después de percatarse del adulterio, continúa viviendo voluntariamente en relación conyugal con el otro cónyuge, se presume si en el plazo de 6 meses el cónyuge inocente no ha expulsado o abandonado al cónyuge adúltero, o no ha formulado acusaciones legítimas. El cónyuge inocente, ya sea separado por sentencia judicial o por su propia autoridad, nunca más tendrá que readmitir al cónyuge adúltero para vivir juntos, podrá admitirlo o recordarlo, a menos que haya dado su consentimiento para que el culpable abrace un estado contrario al matrimonio. 1131. P1. Si uno de los cónyuges ha dado su nombre a una secta académica, si cría a los hijos fuera del catolicismo, si lleva una vida criminal o ignominiosa, si es un grave peligro para el alma o el cuerpo del otro, si hace muy difícil la vida en común por abuso, o si proporciona otras razones del mismo tipo, el otro cónyuge puede separarse legítimamente, de la autoridad del ordinario del lugar. P2. En todos estos casos, cesando la causa de la separación, debe restablecerse la comunidad de vida matrimonial, pero si la separación ha sido pronunciada por el ordinario, por tiempo determinado o no, el cónyuge no está obligado a hacerlo, salvo por decreto del ordinario o después de la expiración del tiempo fijado. 1132. Hecho. La separación, los hijos deben ser educados por el cónyuge inocente, o, si el otro es académico, por el cónyuge culpable,
salvo que en ambos casos el ordinario decida lo contrario por el bien de los niños, siempre teniendo en cuenta la educación católica que se les imparta. La CIS 1128 a 1132. Cap 11. La revalidación del matrimonio, 1133 a 1141. Artículo 1. Revalidación simple. 1133. P1. Para revalidar un matrimonio nulo como consecuencia de un impedimento, es necesario que el impedimento cese o se haya prescindido de él y que al menos la parte consciente del impedimento renueve su consentimiento. P2. Esta renovación es requerida por la ley eclesiástica para su vigencia, incluso si al principio cada una de las partes dio su consentimiento y no se ha retractado desde entonces. 1134. La renovación del consentimiento debe ser un nuevo acto de voluntad frente a un matrimonio que se sabe que es nulo desde el principio. 1135. P1. Si el impedimento es público, el consentimiento debe ser renovado por ambas partes en la forma prescrita por la ley. P2. Si es oculto y conocido por ambas partes, es suficiente que el consentimiento sea renovado por cada una de ellas en privado y en secreto. P3. Si es ocultado e ignorado por una de las dos partes, es suficiente que solo la parte consciente del impedimento renueve el consentimiento en privado y en secreto, siempre que la otra parte persevere en el consentimiento que ha prestado. 1136. P1. Un matrimonio nulo por falta de consentimiento se revalida si la parte que no había consentido ahora lo consiente, siempre que continúe el consentimiento otorgado por la otra parte. P2. Si la falta de consentimiento fue puramente interna, es suficiente que la parte que no dio su consentimiento consienta internamente. P3. Si también fue externo, el consentimiento debe manifestarse externamente, ya sea en la forma prescrita por la ley si la falta de consentimiento fue pública, o de otra manera privada y secreta, si fue verano oculto. 1137. El matrimonio nulo por falta de forma debe contraerse nuevamente en la forma legítima para que sea válido. La CIS 1133 a 1137. Artículo 2. El sanatio in radice. 1138. P1. La sanatio in radice del matrimonio es su revalidación, que conlleva, además de la dispensa o el cese del impedimento, la dispensa de la ley para renovar el consentimiento y la retroactividad, por ficción de derecho, de los efectos canónicos. En el pasado. P2. La revalidación se realiza desde el momento de la concesión del indulto, la retroactividad se considera realizada en el momento del matrimonio inicial, a menos que se indique expresamente lo contrario. P3. La exención legal de renovar el consentimiento puede otorgarse incluso sin el conocimiento de una o ambas partes. 1139. P1. Cualquier matrimonio contraído con el consentimiento naturalmente suficiente de ambas partes, pero legalmente ineficaz como resultado de un impedimento abrumador de la ley eclesiástica o de un defecto legítimo de forma, puede ser objeto de sanatio in radice, siempre que el consentimiento persistir. P2. Pero la Iglesia no concede sanatio in radice a un matrimonio contraído con impedimento de derecho natural o divino, y ni siquiera si el impedimento ha desaparecido posteriormente, desde el momento de esta desaparición. 1140. P1. Si hay falta de consentimiento por parte de una o ambas partes, el matrimonio no puede ser objeto de sanatio in radice, ya sea porque este consentimiento faltó desde el principio, o porque posteriormente fue revocado. P2. Pero si el consentimiento no existió desde el principio y se dio posteriormente, se puede otorgar sanatio in radice a partir de ese momento. 1141. Sanatio in radice solo puede ser concedido por la sede apostólica. Cap 12 segundos matrimonios, 1142 a 1143. 1142. Aunque la viudez casta es más honorable, las segundas bodas y otras posteriores son válidas y lícitas, can. 1060 P2 siendo observado. 1143. La mujer a quien se le dio la bendición nupcial una vez no puede recibirla en matrimonios posteriores. La CIS 1142 a 1143. Título 8, Los sacramentales, 1144 a 1153. 1144 Los sacramentales son cosas o acciones que la Iglesia está acostumbrada a emplear, mediante una cierta imitación de los sacramentos, para obtener efectos primordialmente espirituales a través de su oración. 1145. Solo la Santa Sede puede constituir nuevos sacramentales, interpretar auténticamente los ya en uso, abolir o cambiar algunos de ellos. 1146. El ministro legítimo de los sacramentales es el clérigo, a quien se le confiere este poder y que no ha sido privado de ejercerlo por la autoridad eclesiástica competente. 1147. P1. Nadie, si no posee el carácter episcopal, puede hacer válidamente las consagraciones, a menos que la ley o un indulto apostólico lo permitan. P2. Cualquier sacerdote puede dar bendiciones, excepto las reservadas al sumo pontífice, obispos u otros. P3. Una bendición reservada otorgada por un sacerdote sin el permiso necesario es ilegal,
pero es válida, a menos que la Santa Sede disponga lo contrario en la reserva. P4 Los diáconos y los lectores solo pueden otorgar de manera válida y legal aquellas bendiciones que estén expresamente permitidas por la ley. 1148. P1 En la preparación y administración de los sacramentales, observaremos cuidadosamente los ritos aprobados por la Iglesia. P2 Las consagraciones y bendiciones constitutivas o invectivas son inválidas si no se utiliza la fórmula prescrita por la Iglesia. 1149. Las bendiciones, aunque destinadas sobre todo a los católicos, pueden darse a los catecúmenos, e incluso, a menos que una prohibición de la Iglesia se oponga, a los académicos para obtener para ellos la luz de la fe o, con ella, la salud del cuerpo. 1150. Las cosas consagradas o bendecidas con bendición constitutiva serán tratadas con respeto y no se utilizarán para uso profano o indebido, aunque se trate de casas particulares. 1151. P1 Quien tiene la facultad de exorcizar no puede legítimamente pronunciar exorcismos sobre el poseído, a menos que haya obtenido el permiso específico y expreso del ordinario. P2 Este permiso solo será concedido por el ordinario a un sacerdote piadoso, prudente e íntegro, que procederá a los exorcismos solo después de haber comprobado mediante una investigación diligente y cuidadosa que el sujeto a exorcizar está realmente poseído por el diablo. 1152 Los ministros legítimos pueden pronunciar exorcismos, no solo a fieles y catecúmenos, sino también a académicos y excomulgados. 1153. Los ministros de los exorcismos que tienen lugar en el bautismo, en las consagraciones y bendiciones, son los mismos que son ministros legítimos de estos sagrados ritos.